Hola, mi nombre es Daniela y les voy a platicar acerca de las enfermedades del prematuro. La prematuridad, definida por una edad gestacional inferior a 37 semanas, es la segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal, por detrás de las malformaciones congénitas. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de los principales factores de riesgo para la prematuridad. Ahorita vamos a revisar 4. Vamos a comenzar con el primero, el cual es rotura prematura de las membranas placentarias antes del término, o en sus siglas RPMPT. Esta va a complicar un 3% de todos los embarazos y es responsable de un tercio de todos los partos pretérmino. Se han identificado varios factores clínicos de riesgo para esta, los cuales son antecedentes de partos pretérminos previos, partos pretérmino y o la hemorragia vaginal durante el embarazo actual, el tabaquismo materno, bajo nivel socioeconómico y una mala nutrición materna. La evolución fetal y materna tras la rotura prematura de las membranas placentarias antes del término depende de la edad gestacional del feto y la profilaxis eficaz de la infección en la cavidad amniótica expuesta. Otro de los factores de riesgo es infección intrauterina. Esta es una causa importante de parto pretérmino que puede o no estar asociado a membranas intactas. Otro punto a tomar en cuenta es que cuanto menor sea la edad gestacional en el momento del parto, mayor es la frecuencia de infección intraamniótica. En esta infección, histológicamente se pueden observar inflamación de las membranas placentarias e inflamación del cordón umbilical fetal. Las bacterias que están asociadas con mayor frecuencia en esta infección que culminan en un parto pretérmino son Ureaplasma urolithicum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas, gonorrea y clamidia. Otro de los factores de riesgo son las malformaciones estructurales uterinas, cervicales y placentarias. Por ejemplo, la distorsión uterina, la alteración del soporte estructural del cérvix, la placenta previa y el desprendimiento de la placenta se asocian a un riesgo aumentado de prematuridad. Y otro de los factores puede ser la gestación múltiple. Los riesgos de la prematuridad para el recién nacido son múltiples y pueden dar lugar a una o más de las siguientes alteraciones. El síndrome de la dificultad respiratoria neonatal, también conocida como la enfermedad de la membrana hialina, la enterocolitis necrosante, sepsis, hemorragia intraventricular y de la matriz germinal. En este caso, solo nos vamos a estar concentrando en las primeras dos. Primeramente les comentaré un poquito acerca del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Bueno, en pues existen muchas causas de dificultad respiratoria en el recién nacido. Sin embargo, la causa más frecuente es este síndrome, también llamado enfermedad de membrana hialina, ya que se producen depósitos de una capa de material proteináceo hialino en los espacios aéreos periféricos de los lactantes que fallecen por este proceso. Ahora hablando un poquito sobre la patogenia, aquí la inmadurez de los pulmones es el sustrato más importante en el que se produce este síndrome. La incidencia de este síndrome es inversamente proporcional a la edad gestacional, es decir, se produce en un 60% de los lactantes que nacen antes de las 28 semanas de gestación, un 30% de los nacidos entre las semanas 28 y 34 de gestación y menos del 5% de los nacidos después de las 34 semanas. A lo que yo entiendo es que entre más, por así decirlo, entre más joven nazca el bebé, tiene más probabilidad de padecer este síndrome. Y bueno, como lo mencioné hace unos momentos, el defecto fundamental de este síndrome es una deficiencia de surfactante pulmonar. Y entonces, en la producción de surfactante en las células alveolares de tipo 2 se acelera en el feto después de la semana 35 de gestación. En el momento del parto, la primera respiración para poder vivir exige unas presiones inspiratorias elevadas para expandir los pulmones.
Cuando las concentraciones de surfactantes son normales, los pulmones consiguen hasta un 40% del volumen de aire residual tras la primera respiración, y por lo tanto las respiraciones posteriores exigen presiones inspiratorias muy inferiores. Sin embargo, cuando hace falta surfactante, los pulmones se colapsan con cada respiración y los lactantes se deben esforzar igual en todas las respiraciones que en la primera. El problema de los pulmones atelectásicos rígidos se complica todavía más por la pared torácica blanda, que es empujada hacia adentro cuando desciende el diafragma. La atelectasia progresiva y la reducción de la distensibilidad pulmonar determinan una cascada de acontecimientos que determinan una exudación rica en proteínas y fibrina hacia los espacios alveolares, con formación de las membranas hialinas. Estas membranas de fibrina y hialina suponen una barrera para el intercambio de gases y condicionan una retención de dióxido de carbono e hipoxemia. La propia hipoxemia agrava todavía más la síntesis de surfactante y se produce un círculo vicioso. Y bueno, la síntesis de ese surfactante viene modulada por diversas hormonas y factores de crecimiento como el cortisol, la insulina, la prolactina, la tiroxina y el factor de crecimiento transformante beta. El papel de los glucocorticoides es particularmente importante. Esto es debido a que los trastornos que cursan con estrés intrauterino y crecimiento fetal retrasado aumentan la liberación de corticosteroides y reducen el riesgo de desarrollar este síndrome. La síntesis de surfactantes se puede suprimir mediante las elevadas concentraciones de insulina en la sangre en los lactantes de madres diabéticas, y estas contrarrestan los efectos de los corticosteroides. Y de alguna manera eso explica por qué los lactantes de las madres diabéticas tienen un riesgo aumentado de desarrollar esta patología, y se sabe que el parto aumenta la síntesis de surfactante. Por lo tanto, la cesárea previa al comienzo de podría aumentar el riesgo de desarrollar este síndrome. La evolución clínica y el pronóstico del síndrome de dificultad respiratoria neonatal varían según la madurez y el peso al nacer del lactante, también la rapidez con la que se inició el tratamiento. En casos no complicados, la recuperación comienza a producirse a los 3 o 4 días. En los neonatos afectados se requiere oxígeno. Sin embargo, la administración de altas concentraciones de oxígeno por respirador durante periodos muy prolongados puede dar paso a 2 complicaciones, que son la fibroplasia retrodental, también llamada retinopatía del prematuro, la cual es a nivel ocular, y también otra complicación puede ser la displasia broncopulmonar. Afortunadamente, ambas complicaciones ya son infrecuentes debido a la mejora de las técnicas de ventilación, al tratamiento prenatal con glucocorticoides y a los tratamientos profilácticos con surfactante. Continuando, les voy a hablar un poco acerca de estas 2 complicaciones. En la primera, que es la retinopatía del prematuro, esta presenta una patogenia en 2 fases. En la fase hiperóxica, que es la fase 1, la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular proangiógeno disminuye sustancialmente, lo que produce una apoptosis de las células endoteliales. Y en la fase 2 de esta complicación, el factor de crecimiento aumenta cuando se vuelve a iniciar una ventilación con aire relativamente hipóxico, lo que induce una proliferación de los vasos retinianos, típica de las lesiones de la retina. Y ya en la otra complicación, que es displasia broncopulmonar, aquí la principal anomalía en esta patología es la disminución de la atavicación alveolar con configuración dismórfica de los capilares. Y los lactantes que se recuperan de un síndrome de dificultad respiratoria neonatal presentan un mayor riesgo de sufrir diversas complicaciones de otro tipo asociadas al parto pretérmino. Los pulmones son lo más característico a nivel macroscópico en esta patología, aunque a pesar de que su tamaño es normal,
y son sólidos, estos están vacíos de aire y tienen un color rojo púrpura, parecido al hígado, y en general se hunden en el agua. Histológicamente, los alvéolos están un poco desarrollados y los existentes aparecen colapsados. Cuando el lactante fallece, en las primeras fases del proceso se pueden reconocer restos celulares necróticos en los bronquiolos terminales y los conductos alveolares. Este material necrótico se incorpora en las membranas hialinas y eosinófilas que tapizan los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos. Las membranas están constituidas básicamente por fibrina mezclada con restos celulares derivados sobre todo de neumocitos de tipo 2 necrótico. La reacción inflamatoria neutrófila es muy escasa en estas membranas y las lesiones de la enfermedad por membrana hialina no se encuentran nunca en mortinatos. En los lactantes que sobreviven más de 48 horas se encuentran cambios reparativos pulmonares. El epitelio alveolar prolifera bajo la superficie de la membrana que se puede descamar hacia el espacio aéreo donde se puede digerir de forma parcial o ser fagocitada por los macrófagos. Muy bien, ahora vamos con lo que es la enterocolitis necrosante. Esta es más frecuente en lactantes prematuros. La patogenia de esta enfermedad es incierta, sin embargo puede ser multifactorial. Aparte de la prematuridad, la mayoría de los casos se asocian a la alimentación enteral, lo que sugiere que algún tipo de agresión postnatal, como lo es la entrada de bacterias, activa la cascada que culmina en la destrucción tisular. Como lo acabo de mencionar, la entrada de bacterias pues, es un factor muy importante. Posiblemente está asociado a lo que es la patogenia de la enterocolitis necrosante, sin embargo, no se ha relacionado ningún patógeno bacteriano en específico aislado que esté asociado a esta enfermedad. El factor activador de plaquetas, PAF, se ha relacionado con un aumento de la permeabilidad mucosa mediante la inducción de la apoptosis de enterocitos y alteración de las uniones estrechas intercelulares. Las muestras de heces y suero de lactantes con enterocolitis necrosante contienen concentraciones de PAF superiores a los controles de la misma edad. La degradación de la función de barrera de la mucosa permite la migración transluminal de las bacterias intestinales, lo que da lugar a un círculo vicioso de inflamación, necrosis de la mucosa y mayor entrada bacteriana, que pues finalmente culmina en lo que es sepsis y shock. Esta patología suele afectar al ilion terminal, el ciego y el colon derecho, aunque puede llegar a afectar cualquier región de los intestinos delgado y grueso. El segmento afectado aparece distendido, friable y congestivo o puede llegar a observarse una gangrena franca. A nivel microscópico se observa necrosis coagulativa mucosa o transmural, ulceraciones, colonización bacteriana y burbujas de gas a nivel submucoso. Poco después del episodio agudo aparecen cambios reparativos como formación de tejido de granulación y fibrosis. Cuando esta patología se llega a detectar en fases precoces, puede llegar a tratarse a menudo de forma conservadora. Sin embargo, en muchos casos se tiene que realizar una extirpación de los segmentos intestinales necróticos. La enterocolitis necrosante se asocia a una elevada mortalidad perinatal y los pacientes sobrevivientes desarrollan una estenosis postenterocolitis necrosante debido a la fibrosis ocasionada por el proceso cicatricial. La evolución clínica de esta patología es bastante típica y aparecen heces sanguinolentas, distensión abdominal y colapso circulatorio. Las radiografías abdominales suelen mostrar gas dentro de la pared intestinal o neumatosis intestinal. Y bueno, ya por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.